Un cordial saludo, hermanos de la Iglesia Casa de Oración. Estamos una vez más en nuestro estudio para los grupos Vida, en esta serie de cómo ayudar a otros. Hoy, en nuestra lección séptima, estaremos viendo la victoria sobre las emociones y la vida espiritual. Qué importante es entender que en el desarrollo de todo el proceso para adquirir un carácter maduro, es sumamente importante el cuidado que podemos tener personalmente para ir creciendo, para permitir que el Espíritu de Dios haga su obra en cada uno de nosotros. En esta serie hemos visto elementos de cómo sanar las heridas emocionales, cómo superar los traumas, cómo fortalecer la salud emocional, la salud espiritual. Y hoy estaremos viendo justamente que hay una clave importante para que no solo nos fortalezcamos en el Señor, sino para tener la victoria diaria sobre las emociones y sobre la vida espiritual. Indiscutiblemente que el Dios Todopoderoso está al cuidado de nosotros, y en la medida que nosotros estemos frecuentando nuestro altar de adoración, que por cierto era una tarea que tenían para esta semana, y que esperamos ya todos tengan su altar de adoración. Ya saben, hay dos lugares: uno, la mente, el corazón. Determinar de que Dios es el todo para nosotros y que solo a Él debemos adorarle. Entendemos de que no solo es la mente, el corazón, la disposición del corazón, sino también tener un altar físico, un lugar de adoración donde todos los días podamos intimidar con Dios, con su palabra, recibir la dirección de Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y así estar preparados para vivir los momentos más difíciles que nos toquen atravesar en el diario vivir. Hoy estudiaremos justamente la clave para mantenernos en victoria espiritual, en victoria emocional, y de esa manera no permitir que el enemigo nos pueda robar el gozo que hemos adquirido en el poder del Espíritu Santo, en la obra salvadora de Cristo Jesús. Todos sabemos que el desarrollo del carácter maduro es una responsabilidad personal, día a día buscando la dirección de Dios y del Espíritu Santo a través de su palabra, a través incluso de las experiencias que Dios nos permite vivir. Y gracias a Dios, porque aprendemos muchísimo de las experiencias diarias, que cuando estamos en comunión con Dios vienen a reforzar lo que ya conocemos, y así vamos adquiriendo un carácter maduro, un carácter que nos hace seguir adelante en la dirección de la obra del Espíritu Santo. Pues queremos resaltar Lucas 9, del verso 51 al 56, podemos notar en este pasaje que Jesús iba a entrar en una población y mandó a sus discípulos para que preparen el lugar. Pero la respuesta de la gente allí fue que no querían recibir al Señor Jesús. Y en ese sentido los discípulos reaccionaron de una manera casi tan común de la mayoría de las personas, aún de los hijos de Dios. Y podemos ver que estos discípulos en el verso 54 de Lucas 9 le dijeron al Señor Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Una actitud obviamente incorrecta. Y en ese sentido el Señor tuvo que darles a entender una lección que para nosotros hoy también es importante. Los discípulos equivocaron el rumbo porque estaban en proceso de aprendizaje, en proceso de conocer a Cristo Jesús. Y nosotros andamos en ese mismo proceso. Así que para no equivocar el rumbo es necesario saber qué obras son de Dios y qué obras no son de Dios.
Y básicamente las obras de nuestro Dios Todopoderoso en Juan 10:10, en la parte B de este versículo, podemos encontrar que Jesús, la persona que envió Dios por amor a su único Hijo al mundo, lo hizo justamente pensando en el género humano. Es decir, que Jesús es el autor de vida espiritual. Dios es nuestro creador, nuestro sustentador de todas las cosas creadas y del género humano. Pero eso no fue el todo, sino que Él ha provisto salvación en la persona de Jesucristo. Dios da salvación y lo podemos entender en Juan 3:16, que por amor a nosotros Él envió a su Hijo para que todos tengamos oportunidad, todo el género humano tenga la oportunidad de adquirir salvación de sus pecados, el perdón de sus pecados, el recibir la obra sanadora, libertadora, sanadora de nuestro Dios, para que también a través del Espíritu Santo tengamos la obra de la entera santificación en nuestras vidas. Dios no solo tiene esas obras, pero también tiene propósito para con sus redimidos, para con los salvos, para con la iglesia de Jesucristo. Y usted es parte de esa iglesia de Jesucristo. En Mateo 28, 19 y 20 podemos entender de que el propósito de Dios es que todos estemos involucrados cumpliendo la misión que Él nos ha encomendado. Es decir, que hagamos discípulos, que vamos, que busquemos, compartamos el mensaje de salvación y toda la humanidad tenga la oportunidad de salvación espiritual. Por otra parte, resumiendo la obra de nuestro Dios, Él siempre hace las cosas a favor del ser humano. Él no vino para destruir las vidas, Él no vino para azotar las vidas, Él vino para darnos vida en abundancia, vida espiritual. Entonces, en alguna circunstancia que vivamos, no podemos pensar que nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso está tentado a hacer cosas equivocadas. Por lo tanto, nosotros como sus hijos tampoco debemos hacer, ni siquiera pensar esas cosas. Pero por el otro lado tenemos al enemigo de Dios, las obras de las tinieblas, las obras del enemigo de Dios, que también en la primera parte de Juan 10:10 podemos encontrar que el maligno vino para robar, vino para matar, para destruir, y específicamente este maligno vino para trabajar en contra de la obra de nuestro Dios. Y nosotros a veces equivocamos el rumbo y hasta podemos culpar a Dios por cosas que pasan alrededor nuestro. Y no es así. El maligno vino para robar, para sembrar cizaña, para dividir la vida del nacido de nuevo, para volver religiosos a los hijos de Dios que están en las iglesias locales, para tener a los creyentes buscando la iglesia perfecta y no se conforman con nada, porque están confundidos, porque el maligno vino justamente para eso, para robar la salvación, para robar el gozo en las personas. Y debemos entender que nosotros no debemos culpar a Dios por esas cosas, sino que el enemigo está trabajando en contra. Él vino para matar la vida espiritual en los creyentes, para matar la vida espiritual en los líderes de las iglesias locales, en las familias pastorales, en el liderazgo de toda una iglesia local, para matar la espiritualidad y convertir a la iglesia en cualquier club que no tenga la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Él vino para matar la vida espiritual incluso de las denominaciones, y Él ya ha incursionado en muchas denominaciones cristiano-evangélicas de a poquito, y nosotros no somos la excepción. Como parte de la Iglesia del Nazareno tenemos que ir adelante con un testimonio de honrar a nuestro Dios y reconocer las obras bondadosas de Él a favor de su iglesia. Sin embargo, este maligno vino para destruir la unidad familiar. Él vino
para destruir los valores y principios bíblicos en la vida de la iglesia, en la sociedad. Qué importante entender que nosotros no debemos perder el rumbo y dar a entender de que Dios está trabajando en eso. No, Dios no es tentado con eso. Las obras de Él son buenas y son a favor siempre de su iglesia. Qué importante entender eso. La obra de Dios es diferente a la obra de las tinieblas. Y nosotros como hijos de Dios también tenemos obras como hijos de Él, como creyentes, como parte de la familia de Cristo. Y nuestras obras es que nosotros debemos pensar como Dios. Si el propósito de Dios es que su iglesia cumpla la gran comisión, nosotros debemos pensar como Él. Porque ese es el propósito de Él, que el género humano alcance salvación espiritual, alcance vida eterna. Entonces nosotros debemos pensar como Él también. Es decir, que debemos estar siempre intercediendo por personas inconversas. Y qué bueno que cuando hay gente involucrada, comprometida con el Señor, se pueden ver estos resultados. Ayer disfrutamos de una bendición especial. Una persona allí en Dallas recibió a Cristo como su Salvador. Y la pregunta, ¿fue usted que la guió a esa persona? Hermanos, nosotros no solo tenemos que pensar conforme a los propósitos de Dios, sino que tenemos que actuar. El propósito de Dios es que hagamos discípulos semejantes a Cristo. Y si no lo estamos haciendo, no estamos conforme a los propósitos de Dios. Nosotros debemos llevar el mensaje de salvación. Debemos orar, interceder por esas personas de tal forma que en algún momento el Espíritu Santo las invite a reconocer que necesitan el perdón de sus pecados. Nosotros en nuestra obra como creyentes, como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, debemos estar amando, perdonando, sirviendo y bendiciendo. En primera de Juan 4, 18 al 21, y usted lo tiene que leer en la dinámica que viene luego, encontramos que Dios es amor, la esencia misma del amor perfecto. Y no es algo que Él lo tiene para Él. No, Él lo comparte con nosotros, que al haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, pues ese Dios que es amor está en nosotros y nos capacita, no solo para perdonarnos, para que podamos amar, sino para que podamos liberar perdón, para que podamos amar aún a nuestros enemigos, a los que quieren nuestra destrucción. Y sabemos que el que quiere nuestra destrucción no son las personas. Sí, es el maligno, porque sus obras son malas, son para robar, destruir, para matar. Y no se confunda, la palabra del Señor es clara. La obra de Dios es para salvación, para que podamos nosotros ser salvos y buscar a otras personas para que ellas también alcancen salvación y vida eterna. Y es ese amor perfecto de Dios que está en nuestras vidas que nos lleva no solo a compartir el mensaje, a orar, a interceder por otros, sino que nos lleva a servirle en una forma incondicional y con una pasión que solo viene de nuestro Dios y del amor de nuestro Dios. Nuestra victoria emocional y espiritual diaria radica en amar, en perdonar, en liberar perdón, y el maligno, no importa qué instrumento use, será derrotado en nuestras vidas porque Dios tiene todo poder. Jesucristo es el amor, es el perdón hecho realidad en nuestras vidas, y el Espíritu Santo nos capacita no solo para que lo declaremos con la boca, sino para que lo llevemos a práctica en el corazón y liberemos perdón hacia cualquier instrumento que las tinieblas quieran usar en contra de su vida, en contra de la iglesia, en contra de la vida espiritual suya. Entonces, nuestra victoria emocional y espiritual radica en que llevemos a la práctica ese amor,
amando al prójimo, liberando perdón en el nombre de Jesucristo. Y no debemos dejar puertas abiertas para que Él vuelva a zarandearnos. Debemos someternos a Dios, dice Santiago 4:7. Debemos someternos a Dios y el maligno huirá de nosotros. Y no solo eso, sino que tendrá miedo de nosotros, porque nosotros con autoridad espiritual, en el nombre de Jesucristo, echaremos lejos de nuestra vida, al fondo de los abismos, cualquier oferta o tentación o acción equivocada en algún instrumento humano que el maligno quiera usar en nuestra contra. Entonces no debemos dejar puertas abiertas, debemos vivir sin práctica de pecado. Muy importante, vivir sin práctica de pecado, porque si usted vive pecando, aún sabiendo que no debe hacerlo, esa es una gran puerta para que el maligno destruya su vida emocional, su vida espiritual, pero también su vida física, porque muchas veces hay consecuencias físicas por practicar el pecado siendo hijos de Dios. Como hijos de Dios no podemos culpar o estrellarnos en contra de Dios por las circunstancias que vivimos, porque sus obras siempre son buenas y son a favor de su iglesia. Porque principalmente su obra es la de amarnos, la de tener misericordia de nosotros y presentarnos cada día su misericordia nueva, su perdón para la salvación, para la fortaleza espiritual, para que podamos vivir en victoria espiritual, para cumplir la misión que es el propósito de Dios para con su iglesia. En Efesios 6:12 nosotros encontramos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Eso quiere decir que no debemos nosotros buscar culpables humanos, porque no es así. El maligno usa seres humanos en nuestra contra, en contra de la iglesia cristiana. Entonces recuerde, el único que quiere matar y destruir no es Dios, no es el ser humano. Sí, las tinieblas, el enemigo de Dios, el enemigo de la cruz, el enemigo de la iglesia de Cristo, el enemigo suyo como hijo de Dios. Y Efesios 6:12 dice que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Están a la orden del día buscando el mínimo espacio que le podamos dar, razón por la que al conocer su obra, nosotros solo debemos pensar que en el nombre de Jesucristo podemos ordenar de que eso salga de nuestro alrededor, de que eso salga de nuestros pensamientos y se vaya al fondo de los abismos en el nombre de Jesucristo. Y ellos se van porque ellos han sido vencidos. Su jefe ha sido destruido en la obra poderosa de la cruz y sellado con el gran evento de la resurrección. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Jesucristo está vivo y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. ¡Qué victoria más hermosa! No debemos confundirnos, no debemos dudar, porque el maligno también quiere destruir nuestra fe y usted no lo debe permitir, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en nosotros? El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Su palabra la tenemos, la comunión con los santos. Qué hermosa bendición saber eso. Entre las artimañas del enemigo, él siempre va a influenciar a las personas para que como cristianos podamos equivocar el rumbo, como los discípulos que querían que fuego descienda y los consuma porque no habían dejado que el Señor entre en esos hogares. Pero nosotros debemos ser más sabios que esos discípulos porque ya conocemos toda la palabra. Ellos recién estaban experimentando el amor de Dios. Y el Nuevo Testamento aún no estaba escrito, se estaba escribiendo en el tiempo de los discípulos, pero nosotros tenemos la palabra completa, es decir, la Sagrada Escritura, donde podemos encontrar la bendición de que nuestro Dios es amor
y es amor en todo tiempo y en toda circunstancia. En ese sentido, si en su mente viene un remolino de pensamientos que no agradan a Dios, que no edifican su vida, sépalo, muchas veces no es usted. Son las tinieblas alrededor de su mente buscando hacer nido en su mente. ¿Y qué hay que hacer? En el nombre de Cristo hay que ordenar que se vayan al fondo de los abismos y usted quedará libre de ese tormento de pensamientos equivocados. Y su victoria estará en que usted ejecute en el nombre de Jesucristo con autoridad que no interrumpan su diario vivir. Y por eso la importancia del altar de adoración, no solo en su mente, pero también un altar físico en su casa, donde el maligno sepa que ahí hay un creyente, hay una persona que se fortalece cada día en la dirección de Dios, en la dirección de su palabra. El enemigo también sembrará la duda en su mente de que probablemente usted es culpable de muchas cosas. Él es tan astuto y muchas personas, muchos creyentes hasta le pueden creer que es cierto, tienen la culpa de muchas cosas. Pero si usted ha liberado perdón, si usted ha bendecido, si usted ha perdonado, usted ha sido verdaderamente perdonado por Dios. Y no tiene culpa, eso pertenece al pasado. El enemigo siempre le va a sacar a relucir, tú eres culpable, no te acuerdas que hiciste esto, aquello, y usted tiene que declarar, fuera de mi mente, fuera de mi vida, porque yo he liberado perdón hacia toda persona que me haya hecho daño. Y yo bendigo a esas personas y declaro que son siervos y son personas consagradas a Dios. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno es saber que nunca estamos solos, jamás. El poder y la dirección del Espíritu Santo guían y fortalecen nuestra mente y corazón siempre y cuando le busquemos cada día. También usted recuerde que vamos camino a la eternidad y hay un solo personaje que quiere impedir eso. ¿No es Dios? ¿No son los seres humanos? ¿No es usted mismo? No, es el enemigo de Dios. Y hay que reconocerlo porque sus obras son malas, pero las obras de Dios son para salvación y vida eterna de nosotros, los hijos de Dios. Recuerde entonces que usted va rumbo a la eternidad con Dios. Entonces no se deje engañar porque nuestro Dios nos ha dado la cobertura de su Espíritu Santo y nosotros debemos ser sabios y declarar como lo hizo el apóstol Pablo en Romanos 8:37. En Cristo somos más que vencedores. Bendito el Señor. Usted con las personas encargadas harán la dinámica para esta lección y ríndale cuentas ahí a esos líderes que van a estar ayudándoles en esta dinámica. Si usted ya tiene la foto ahí, muéstresela, la foto de su altar de adoración que en esta semana ha levantado en su hogar. Si no lo levantó, recuerden, tiene que levantarlo en su mente, en su corazón, porque de lo contrario no lo va a levantar en un lugar físico, en su hogar. Bendecimos su vida, varón, mujer. Usted es un instrumento valioso en las manos del Señor. Recuerde, la victoria de la cruz es real en nuestra vida, pero cada día debemos pasar tiempo con Dios en nuestro altar de adoración para entregar nuestra vida diariamente a Él, porque solo Él nos puede guiar, nos puede dirigir. Y recuerde, las cosas malas no vienen de Dios, las cosas malas no vienen de los seres humanos, las cosas malas no vienen ni siquiera de usted, las cosas malas tienen una sola fuente y usted en el nombre de Cristo distinga esa fuente y destrúyala en el nombre de Jesucristo.
porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Bendiciones, hermanos, y en la voluntad de Dios estaremos la próxima semana. Adiós.